Que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar en Gálatas 6. Gálatas 6, 9. Después de Corintios, en el Nuevo Testamento, está Gálatas. Y dice la palabra: y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Y dice la Reina Valera: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Pueden tomar asiento. En términos prácticos, podríamos asumir que este versículo nos habla sobre elementos muy superficiales y muy de la cotidianidad, o con un peso moral: hacer buenas cosas, no pecar, hacerle bien a los demás, podernos desarrollar en contextos complejos, ser moralmente buenos y no hacer cosas que condenan, la sociedad condena, las reglas y los valores morales. En general, hacer cosas buenas, bien hechas y no pecar. En términos generales, pensaríamos que a esto se refiere la palabra a la hora de referirse que no nos cansemos de hacer el bien. En términos personales, cada uno entonces, si partimos de esto, va a tener una interpretación distinta. Para cada uno, el hacer el bien se va a ver diferente. Para cada uno, el hacer el bien va a ser algo, lo que usted entienda, y pudiera entonces usted también discriminar si el otro está haciendo el bien, porque si es una definición individual, yo puedo definir lo que para mí es hacer el bien y puedo juzgar y discriminar en otros si lo están haciendo. Desde hace un mes yo vengo meditando en esto, preguntándole al Señor: ¿y qué es hacer el bien? ¿Y qué es hacer ese bien que yo debo hacer de forma indistinta, indiscriminada, de manera perseverante y que tiene que ser en cualquier circunstancia, sin cansarme? Yo no me puedo cansar. Y, obviamente, para poder comenzar a entender o dar respuesta a eso, tenemos que saber en qué contexto fue escrito este texto. Esta es una carta de Pablo a la iglesia de Galacia. En la iglesia de Galacia existen unos retos para poder definir a cuál fue, porque habían dos. Pero lo que sí establece es el propósito, y eso es lo que para nosotros es importante. Pablo escribió esta carta para advertir a la iglesia sobre los individuos que estaban, se los llamaba agitadores, a esas personas que estaban intentando entrar en la iglesia y crear o instaurar una percepción, sembrar esa semilla de que la salvación tenía muchos pasos. Y entonces eran individuos que practicaban el judaísmo, y entonces ellos querían que todos los gentiles, es decir, todo aquel que no era judío, entonces se sometiera a las prácticas
que ellos tenían. Prácticas que cabe destacar eran parte del viejo pacto, ¿no? Entonces, eran portadores de una doctrina falsa, que la justificación tiene que ver con las obras. Entonces, esta carta se le recordaba a la iglesia que la justificación por la cual todos somos salvos, usted, yo y ellos en ese momento, no es un libro de acciones religiosas, sino más bien una herencia, una gracia dada por Dios, que nos hace limpios para recibir obviamente al Señor como parte de nuestras vidas. Y les recordaba que la salvación viene a través de una justificación que no necesariamente merecemos, que viene solamente por la fe, y la fe se entiende como un don dado por Dios, obviamente, gratuito, el cual recibimos a través del Espíritu Santo, que es el que nos permite vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso último, de vivir conforme a la voluntad de Dios, nos hace pensar que entre los creyentes, que existían creencias religiosas, obviamente, no todos ellos eran portadores de la fe. Todos creían en algo, pero no todos eran portadores de fe, porque no todos ellos eran capaces de agradar a Dios. Por lo mismo tanto, no todos serían capaces de vivir para el Señor, seguir el llamamiento del Señor y hacer todo esto que Pablo le estaba intentando recordar a la iglesia de los Gálatas. Que la verdad y la justificación y la fe son la evidencia de Cristo en nuestras vidas, pero vienen por gracia. Entonces es importante destacar que lo que estaba ocurriendo en ese tiempo que Pablo envía esta carta a los Gálatas era un ataque de lo que se entendía la iglesia contra lo que se entendía como la iglesia también. Así que era un ataque, una lucha interna, no interna, pero era una lucha entre grupos eclesiásticos religiosos, y a lo largo de la carta Pablo intentaba persuadir a la iglesia de los Gálatas, que cabe destacar, él fundó, así que no fue que fue una iglesia que salió de otro sitio, sino que recibieron de él las primeras enseñanzas, o la enseñanza de la sana doctrina. Entonces le marcaba una urgencia por defender ese evangelio que habían recibido de parte del Señor a través de Pablo, y que la defendieran, esa urgencia por defender esa sana doctrina. Esta carta, Pablo estaba muy bravo, él estaba muy enojado con la iglesia de los Gálatas, porque ellos no habían entendido el sacrificio del Señor en la cruz, ellos no habían entendido el propósito de la salvación, ¿no? Se habían olvidado de la libertad que recibe el creyente cuando está en Cristo. Entonces, a eso es lo que conocemos como el nuevo pacto, que es esa gracia merecida que recibimos del Señor. Y los corregía por haberse dejado engañar por esos falsos maestros que habían llegado a sembrar en ellos esa duda de la libertad que ellos recibieron en el Señor. Y básicamente la iglesia de los Gálatas había perdido la perspectiva. Había perdido la perspectiva porque Pablo no les estaba instruyendo cómo ser salvos, porque la salvación es una gracia, ellos la recibieron, le estaba instruyendo cómo ser evidencia de esa salvación que ya ellos la habían recibido. Entonces, como iglesia, portadores de esa gracia y de esa justificación, entonces Pablo estaba, entiendo lo que, muy mortificado con la iglesia, porque la iglesia se había olvidado de que su preocupación y su ocupación no tenía que ser salvos, sino ser evidencia de que ya ellos lo eran. Entonces cierra la carta hablándoles sobre los efectos que tiene
la salvación, los efectos prácticos, cómo se ve esa salvación y cómo esa salvación entonces fortalece, es evidencia, fortalece a la iglesia y apelaba a sus corazones para que no abandonaran el Evangelio. En conclusión, esta carta fue escrita a los Gálatas para recordarles que tenían que vivir a Cristo, no solamente decir que son salvos y ya, y bueno, gloria a aleluya, somos salvos, y salvo siempre salvo y ya, sino que tenían que estar conscientes que los pasos se habían eliminado, pero las evidencias no. Entonces, distraídos ellos en otras cosas, eran incapaces entonces, o serían incapaces de encargarse y activamente dejar de actuar como que merecían la salvación y comenzar a actuar como salvos. Y con eso en mente, entonces vamos a enfocarnos solamente en esta carta a los Gálatas y vamos a ponernos desde la perspectiva como si esta carta se hubiera escrito a esta iglesia de Villa González, como si Pablo nos hubiera escrito esa carta a nosotros. Porque si bien es cierto, no estamos muy lejos de ahí. Entonces, ¿qué es hacer el bien? Y ahí mismo en el libro de Gálatas, vamos a ir a Gálatas 2 y vamos a leer del 16 al 21. Y dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro del pecado en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por ley fuese la justicia, entonces de más murió Cristo. Entonces, básicamente, sabemos lo primero, que hacer el bien no es. Niega que las obras buenas o las obras de la ley puedan hacernos alcanzar la justificación. Y si no nos pueden alcanzar, no nos pueden llevar a alcanzar la justificación, entonces mucho menos van a ser consideradas como buenas obras. Porque si ni siquiera nos justifican, entonces no las hacen buenas. A pesar de que delante de los ojos de Dios nosotros podemos hacer cosas moralmente buenas, esas cosas, que no significa que son malas, tampoco significan que son ese bien que el Señor nos manda a hacer en Gálatas. Y si nos vamos a Gálatas 3, del 10 al 12, vamos a ver que dice lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere maldito todo aquel que no permaneciere
libro de la ley para hacerlas. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, aquí habla sobre la ley de Dios. Es decir, y no matará y robará y bla, 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 bla. Entonces dice que las acciones propias de la ley de Dios, las que rigen el viejo pacto, las que Dios no abolió la ley, sino que vino a cumplirla, tampoco podrían justificarnos delante de Dios. Entonces, partiendo de ahí, las obras buenas no son el bien. La ley tampoco lo es. Entonces, vamos a Gálatas 5:6. Y dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, tampoco lo es las obras sacrificadas. No importa que yo pueda evidenciar la gracia, que yo pueda decir que soy salvo y trabajar en condiciones complejas. Puede que yo me sacrifique y haga muchas cosas en el nombre del Señor, pero eso tampoco significa que es hacer el bien. Pero dice algo muy puntual, sino la fe que obra por el amor. Entonces podríamos decir que hacer el bien es la evidencia de todo aquello que describe el carácter de Cristo, porque Dios es amor, ¿verdad? Entonces, las obras de la fe es todo aquello que yo puedo hacer que evidencia esa fe. Es decir, en el momento que yo me arrepiento y digo por fe, todo lo que signifique reflejar esa fe tiene que reflejar el amor de Dios y tiene que reflejar a Dios en sí mismo. Entonces, podemos llegar a la conclusión que si es que vamos a reflejar a Dios, al Señor, y lo único que yo tengo en común con Dios es el Espíritu Santo, entonces, ¿verdad?, se cae de la mata que hacer el bien es vivir en el Espíritu. Entonces, lo que sea que eso sea, es vivir y hacer el bien. Entender, digamos así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el bien que yo no debo cansarme de hacer y tengo que hacerlo indiscriminadamente, en cualquier circunstancia, indistintamente y de forma perseverante? Vamos a leer Gálatas 5:22 en adelante, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en Cristo, si vivimos por el Espíritu, andaremos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiando unos a otros. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, conociéndote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivos de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Es por consiguiente que hacer el bien será todo lo que desde la naturaleza de mi salvación se vuelve la base de la iglesia. Es decir, todo lo que construye a la iglesia como cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. Porque la iglesia somos nosotros, señores. La iglesia no es el templo. Entonces,
Si somos salvos, seremos capaces de evidenciar esto que dice aquí. Que no significa que son pasos a seguir, significa que son un descriptivo de lo que somos, en lo que nos convertimos cuando llegamos al Señor. Y es muy lógico que pensemos que todo el mundo lo sabe, pero ¿será que todo el mundo lo sabe? ¿Será que realmente todo el cuerpo de Cristo sabe que esto es el bien que no nos debemos dejar, no nos debemos cansar de hacer y que no debemos dejar de hacer? Y si usted mira hacia los lados, usted verá que aquí falta gente. ¿Y qué te asegura a ti? Que la próxima persona que no va a venir eres tú. Y es una pregunta porque, si bien es cierto que yo conozco la palabra y leí esa parte que dice, no dejen el Evangelio, ¿qué te hace a ti estar tan seguro que tú sabes lo que significa todo esto? Gálatas 5 y 6, además de mostrarnos cómo se ven las buenas obras, también ponen sobre la mesa conductas propias. Y recuerda, esto fue la iglesia. Conductas propias del cristiano dentro de la iglesia. Conductas que pueden ir en detrimento no solamente de la iglesia, que es usted, sino del cuerpo de Cristo, que somos todos. Y que también van a ir en detrimento de tu propia relación con el Señor. Entonces, la iglesia ha evidenciado a lo largo del tiempo su deseo y su necesidad de escuchar cosas bonitas y buenas y todo lo bueno que es Cristo, y como leíamos antes, que fuimos muertos juntamente con Cristo, ¿verdad? Entonces, si fuimos muertos juntamente con Cristo, si coherederos de todas las cosas, somos coherederos, un llamamiento muy específico que comienza con ser la evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, si bien es cierto que nos gusta escuchar cosas buenas, cosas que deleitan el alma, para eso está, no sé, los coaches. La iglesia no está para eso. Porque las cosas buenas que la iglesia va a compartir no necesariamente llenan tu alma, alimentan tu espíritu y a veces confrontan tu alma. Y eso, aún siendo una confrontación, es bueno. Lo que hay es que resignificar eso. Pero podríamos entonces dar la respuesta a ambas preguntas. ¿Qué es ese bien que debemos hacer y que no debemos dejar de hacer nunca? ¿Será entonces el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza? Todos estos evidenciados desde dentro hacia afuera de la iglesia, desde dentro hacia afuera del hogar, desde dentro hacia afuera del trabajo, desde dentro hacia afuera de todos los espacios donde yo me desarrollo, porque el portador del Espíritu soy yo. La iglesia soy yo. Así que donde quiera que yo camine, yo tengo que poder evidenciar esto. Ahora, ¿qué significa eso? Cuando la palabra habla de amor, habla del amor ágape. El amor ágape es un amor incondicional y sacrificial. Es el amor que Cristo tuvo por la iglesia y que la iglesia tiene que tener por Cristo. Pero es muy chulo cuando es unilateral. Cuando es Cristo que lo tiene por mí y yo feliz de la vida, ¿no? Entonces, ese amor sacrificial no busca el beneficio propio, no busca la emoción propia, sino que busca el bienestar del otro, sin importar las circunstancias. Si el Señor tomara en consideración las circunstancias, no lo perdonará por nuestros pecados. Pero ¿acaso yo estoy renunciando a mí porque amo genuinamente al Señor? La gente tiene hijos, ama a sus hijos y está dispuesto a sacrificar cosas de su propia comodidad por sus hijos. Entonces es ese mismo amor, sacrificado
desprendido, incondicional. Su hijo puede hacer lo que sea y usted lo va a seguir amando, pero a veces, tough love, el amor que es complicado, duro. A veces hay una forma de los padres amar a sus hijos que no les gusta a los hijos. Entonces, hay una forma que tampoco le gusta a los papás. A los papás que daban pela no necesariamente les gustaba dar pela. A los papás cuando corregían, quitaban privilegios y sus hijos estaban experimentando dolor, no necesariamente eso les generaba mucha felicidad. No, es ese amor incondicional y lo tienes tú por el Señor, incondicional. Cuando Dios no te da lo que tú quieres, cuando tú no recibes tus oraciones respondidas, cuando el Señor no abre puertas, cuando el Señor cierra puertas, cuando tú recibes una noticia que no te gusta de alguien que tú quieres, sigues tú amando a Dios. O tú amando a Dios, Señor, yo tengo que decirte lo que es. Esto es el diablo. Dios reprende el diablo. Del camino, esto no puede ser. O yo amo de forma incondicional a Dios. No sé. El gozo. Y el gozo no como una emoción pasajera. El poder del espíritu, y todo el mundo feliz. No. El gozo como una descripción de ti mismo. Es parte de tu ser. Es una descripción individual, no de estar contento, sino de tener contentamiento, cualquiera sea tu situación. El contentamiento, a diferencia de la felicidad, es tú entender que todo pasa, que Dios va a glorificarse, y no de resignación. Es una descripción, es una especie de resiliencia individual. Es tú entender que lo que te llena no viene de afuera, sino desde el Señor. Que tu llenura y tu contentamiento vienen del Señor y no de las circunstancias. Entonces se vuelve una característica individual y no una emoción. La paz. Un concepto muy amplio y abarcador que describe no solamente los vínculos que uno puede tener, sino también un estado interior y exterior. Pero esta paz a la que habla este versículo es más la armonía, es la capacidad de usted poder vivir sin grandes conflictos internos en su vida. Es decir, que usted no le pese servir a Dios, sino que le dé paz. Que a usted obedecer no le parezca un sacrificio, sino que le dé paz. Que a usted hablar del Señor no le pese, sino que le dé paz. Es un estado del ser que solamente viene con el Señor. Es que sin discriminar las circunstancias, tú sabes que el Señor te da paz. Y por eso es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es esa calma, es esa armonía en la que usted vive con relación a usted, a sus circunstancias y a sus relaciones individuales. Es que usted lo ve en China, mi hermano, con el mundo, con la vida, con el todo, con todo. La paciencia, que no es lo mismo que la paz. La paciencia es esa espera a lo largo del tiempo, estar tranquilo, y no agitado, y todo, y corriendo, y que la voluntad de Dios, y que se está acabando la tercera guerra mundial, y que hay circunstancias que la mujer se está acabando el mundo, la juventud está perdida, la droga, entendiendo que pacientemente yo voy a seguir haciendo mi trabajo, y el Señor hará.
esa paciencia de esperar, tranquilo, de ánimo tranquilo. Imagínese que usted está sentado en un grupo de 150 niños de 1 año y medio y usted está tranquilo. Hermano, eso es fuerte. Esos son muchos niños. Eso es mucha tranquilidad. Está tranquilo. Ánimo tranquilo. Y que viene y la muchachita en la bicamera. Tranquilo. Ok. Esa es la paciencia. La benignidad se hace referencia a la disposición y la actitud que yo tengo de ayudar a los demás siendo de un trato amable, sin distinción. Y es muy fácil cuando a ti te cae bien la gente, tú no la conoces, mis siervos amados. Pero cuando no es así, y tú estar constantemente, no dejando que te pisoteen porque eso es otra cosa, es lo que tú haces. Porque recuerda que es lo que tú obras, es la forma en la que tú te proyectas indistintamente. La disposición de hacer el bien indistintamente. Sean hermanos, sean hipócritas, sean claros, quien sea, indistintamente. La benignidad, la disposición de hacer el bien. Imagínese usted esta circunstancia. Usted está trabajando y en ese trabajo que usted tiene, ¿no? Hay una gente impertinente. Y usted tiene que hacer algo, qué sé yo, usted tiene que entregar un trabajo. Usted tiene que entregar un trabajo y esa gente le tiene que dar un sello. Y usted todos los días va, por favor, entrégame el sello. Sí, lo que pasa es que yo no te lo puedo entregar porque esa camioneta va pasando por ahí. Cuando esa camioneta no pasa, yo te lo puedo entregar. Ok. Y a los 20 minutos te vuelve, por favor, el sello. Y le dice, no, sí, lo que pasa es que tengo una reunión. Y la gente importante. Y al fin y al cabo, usted tiene todos los días que ir con la disposición de no picharle la goma, de no darle una galleta, de no envenenarle el café, de no hacer un chisme con esa gente, con su compañero más cercano. Imagínese un jefe así, un compañero así, un papá así, un vecino así, que le envenena las matas, que le roba la comida. Imagínense una gente habladora que nada más sabe hablar mal de usted y usted que tiene que hacer el bien. Qué lindo, claro, porque cuando la gente me cae y no pasa nada, todo bien, ¿verdad? Pero cuando no lo es complicado. Entonces a eso es que se trabaja la benignidad. La disposición, la bondad, que es la disposición de desearle bien a la gente. Y ser benevolente y reflejar benevolencia. Mira el cielo del Señor. Uno dice, el único bien que yo te puedo decir es que Dios te busque ahora mismo. Que Dios descienda, te salve y te lleve. Es lo único bueno que te puedo desear. El hermanito. Oh, gloria a Dios. No, mi amor. La bondad, mi cielo, ¿no? Que no se limita a acciones de bien, sino que involucra una motivación sincera hacia la justicia y el amor. Y eso es complicado. Porque tú no le deseas bien a todo el mundo. Mire, mi hermano, hay gente que tú dices, Señor, el viejo hombre, oh gloria. Este hermano, esta persona saca a mi viejo hombre. Okay. Y es la disposición activa de hacer y desear el bien. Desde aquí hacia afuera. Y yo le puedo desear el bien a mis hermanos en afuera.
pero no siempre le voy a desear bien a todo el mundo. Eso es mentira. Uno va a tener siempre un reto porque uno vive en una carne que tiende al pecado, que tiende al orgullo. No es solamente hacer cosas, señores, que te salga desde el intestino delgado hacer el bien. Es que tu motivación sea hacerle y desear el bien, tener paciencia, tener paz, gozo, sentir amor, aún por la gente que usted, el Señor lo prueba. Es una característica individual. Todo esto, Señor, ese es el fruto, el solo fruto del Espíritu Santo. ¿Tú sabes qué significa eso, hermano? Que si yo tengo el Espíritu Santo, eso es lo que yo soy. Ni más ni menos. Y faltan cosas, porque falta la fe. Y la fe, en este contexto, es entendida como la fidelidad, no un creer intelectual. Yo sé que Dios tiene poder. Es la acción de saberlo. Es la fidelidad a eso lo que yo he creído. Es yo agarrarme de la palabra y vivirla, ser fiel a lo que el Señor me mandó. Y no solamente creer en eso. Ah, sí, yo creo que el agua moja. Pero yo nunca he visto el agua moja. Ah, sí. Yo creo que el compuesto del agua es H2O, yo lo sé. Pero yo no lo he visto activamente. Pero yo lo sé. Yo puedo creer cualquier cosa. Yo puedo creer que ese abanico costó 5,000 pesos, puede ser. Pero no fui yo que lo pago. Yo no sé si eso es verdad. Es yo, lo que yo sé que creo es actuar a partir de eso. Es que si yo sé que el agua moja, yo me baño. Si yo sé que el agua moja, yo mojo la mata. Es algo que no es tan insignificante como el ejemplo, pero sí lleva el mensaje. Es yo hacer porque yo creo. No yo creo porque yo creo. Ah, sí, yo creo que Dios es fiel y es justo. Pero yo te mato a ti cuando puedo matarte con mi boca. Yo creo que Dios es amor. Pero fuego consumidor que te lleve. Entonces, es yo ser consciente de que no es yo decir, no es quedarnos como Gálatas, que es las acciones de merecer la salvación, de merecer esa gracia salvadora. Es la evidencia de esa gracia salvadora en mi vida para yo poder ser realmente iglesia. Porque yo no voy a ser nunca iglesia hasta que yo no entienda que esto es lo que me debe describir la mansedumbre, que se entendería por definición como la dulzura. Pero en este contexto lo que implica es humildad, no como humildad de debilidad, de ay, no, es la humildad, es la capacidad de ser enseñables y de ser receptivos a esa enseñanza. Es que lo que yo escuché no me retuve, se me vaya. Es que mi oído no puede ser impermeable a la palabra de Dios. Mi oído tiene que poder entender, ser manso, tener la mansedumbre que esta palabra me dice, para que cuando me enseñan, yo ser receptivo a eso que me enseñan y poder llevar mi carne a Cristo y ser evidencia de Cristo. ¿Y qué dice el versículo? Y es para que te escudriñes tú. Porque de lo único que tú te puedes gloriar, de lo que tú puedes hacer. Y si acaso el otro no hace nada, escudriñate tú de nuevo. No sea que tú cojas para allá también. Entonces, menciona la templanza, que es el autodominio que tenemos, el control de nuestros deseos y nuestras pasiones.
la capacidad de ejercer un dominio saludable sobre mí mismo, mis impulsos, mis emociones, la disciplina que yo tengo para someter mi carne a Cristo. No, Señor, tú sabes que eres zapata, yo creo. No, te falta templanza. Y si te falta templanza, el Espíritu Santo está como medio dudoso. Tal vez tú tienes una foto del Espíritu Santo en la sala de tu corazón y no al Espíritu Santo en la sala de tu corazón. Entonces, ¿verdad? Hay que buscar tener el Espíritu Santo. Cuando uno extrae una gente, uno una foto, ay, mira qué lindo estaba, ay, qué joven, era feliz. Y vemos ese reflejo de lo que fuimos, de lo que éramos, y vamos allá. Eso no es. Es ser activamente, ser eso que el Señor me mandó a hacer. Y cuando te dice eso, un chima para abajo, te dice, pero no te van a gloria, no provoque envidia. Es a la iglesia. Esto sigue siendo a la iglesia. Si alguno está en falta, el que está en el Espíritu, vaya y restáurelo. Usted tiene que estar claro, si usted tiene el Espíritu, mi hermano, para restaurar a nadie. El que está en el Espíritu, vaya a restaurarlo, porque ese individuo va a irlo a restaurar en mansedumbre. Si recordamos lo que es la mansedumbre, es la capacidad de ser receptivos y enseñables. Es decir, yo me puedo ver ahí, yo puedo ser empático con mi hermano y decir, te puedo ser todo. Y no, hay hermanos aquí que pecan de la churipanga. Y ese es el pecado mamado del mundo. Y hay que restaurar a esos hermanos. No, mi hermano, es ir donde el hermano que peca de la churipanga y decirle, mi hermano, ven, porque te amo, ven, vamos a hablar. ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo me puedo ver reflejado en ti y aprender cómo yo puedo caer también en pecado. Ay, qué fuerte. Pero, ¿acaso me examino yo y juzgo a los demás por mis propias competencias? Sí. Yo entiendo que lo que yo puedo hacer, lo que yo hago, todo el mundo tiene que tener la capacidad de hacerlo y saberlo. El ejemplo más claro de que nadie nace sabiendo son los niños. Mira, hay los niños que enseñan a que se sienten, a que agarren una cuchara, a que algo tan simple como la acción de llevarse la comida a la boca, hay que enseñar eso. Porque esta coordinación no viene automática, se desarrolla. Pero si no hay estímulo, se desarrolla. Y con algo tan sencillo como limpiarse el traserito también, no es necesario a bañarse, a lavarse la cabeza, a atarse los cordones, a ponerse una ropa. Las habilidades de la vida cotidiana, nadie está sabiéndolo. La gente sabe qué más caminar, ni gatear, ni arrastrarte. Todo. Por el estímulo se desarrolla. Entonces, me examino yo y digo, wow, qué difícil debe ser. Yo amo a mi hermano, déjame estar hablando. Pero vivimos en la seguridad de que lo que tenemos que es cesar. Ya se me puede salvar. Es como cuando tú vas al colegio, te sientas a la escuela y dices presente todos los días. Tu mamá toca tu examen, tú te sientas ahí todos los días. ¿Qué va a pasar? Nada va a pasar. Ah, yo no me gradué, pero yo fui a la escuela todos los días. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Tú pusiste en evidencia el conocimiento que tú tenías. Señores, la vida cotidiana nos recuerda cómo tenemos que mostrar nuestra fe y nuestra salvación. No es que parezca y te hace los 9 pasos para la salvación. Paso número 1, ama a tu hermano. Procede a darle un abrazo a tu hermano más cercano. Paso número 2, siente gozo. Ja, ja, ja. No, señores. Es un descriptivo mío. Y es la única forma, no que para ti, para mí, para Juan, para Pedro, para José, se ve diferente. No, hermano.
frutos del Espíritu. En todo el mundo, este es el uniforme tuyo. En todo el mundo tiene que verse igual. ¿Se ve en ti? ¿Se ve en ti? ¿Acaso usted está amando a su hermano, amando a su pastor, amando a su liderazgo, amando a sus enemigos, amando al enemigo, amando al enemigo y al pastor de la iglesia y a todos los demás? No, mentira. ¿Acaso yo siento dos? No, mentira. O paz, o paciencia. Algo siempre hace ruido. Pero ¿qué dice aquí? Eso no te justifica. Porque la templanza es autodominio. Es tu someter tu carne a Cristo, pero no dejarle tu carne a Cristo, a Dios. Y Dios tiene que bajar del cielo y decir, déjame limpiar este pecado de ti para que tú no tengas que hacer nada. Tú no eres un bebé y te están pasando un baby wipe. Aquí tú eres un bebé. Entonces, como todo el mundo es grande, tenemos que vivir con la seguridad, que ese mismo versículo dice, que todo lo que sembramos vamos a cosechar. ¿Qué tú estás sembrando? ¿Dónde está la evidencia de lo que tú estás sembrando aquí? Cuando a ti te toque dar cuenta de lo que tú sembraste, ¿qué tú sembraste? Yo lo hago todos los días, te digo, ¿qué tú sembraste? Yo hago tu voluntad, ¿y qué tú sembraste? Ok. Ese es el tema. Después de decir todo eso, entonces nos da un comando en Gálatas 6:10, que dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la comunidad de la fe. O sea, si tú haces todo eso para la gente, aquí hermano. Qué bonito, ¿no? Qué hermoso. Estoy yo amando las cosas de Dios lo suficiente como para que el bien que Dios al que yo sirvo me manda a hacer esa evidencia. ¿Estoy yo haciendo eso? ¿O me estoy yo preocupando por lo que se queda aquí cuando Cristo venga? Ay hermanos, he sido yo. Me estoy ocupando yo de lo que voy a vestir, de lo que voy a comer, de lo que voy a calzar, de si tengo el pelo seco, si no, si me hice las uñas, si no, si tengo un carro, si tengo un carro, si tengo un... No dice que el Señor vendrá y se llevará a la iglesia, el templo con todo el carro. Y la morada celestial es la casa que tú tenías aquí. Preocúpate porque tú tienes un casón para que cuando tú llegues, tú tengas tu casón en el cielo. Claro, hermano, invierte en tu milagro. Me estoy ocupando yo de que el fruto del Espíritu se evidencie en mi vida como la iglesia de Cristo. Y ya, sin más apellido. ¿Puedo yo evidenciar que el Espíritu Santo mora en mí? Pero por sobre todas las cosas, estoy yo amando a Dios, que soy una evidencia de esa fe que Él me dio como un don perfecto. Hermano, no todo el mundo puede tener fe. Porque si nos vamos al principio, lo que leíamos al inicio, de los que estaban los agitadores de la iglesia de Gálatas, que eran judíos ortodoxos que esperaban que todos los gentiles hicieran como ellos hacían, porque había que circuncidarse, si no se circuncidaban, entonces perdía el título de verdad. Ellos entendían que era una evidencia
de la sanación, de la fe, de Cristo y todo, y un poco más. Pero ¿qué me hace pensar a mí? Que yo no soy como la iglesia de Gálatas, que no me puedo distraer tan fácil con cualquier enseñanza. Que si en algún momento, porque yo les aseguro a ustedes, si Pablo hubiera brindado tenis en ese momento, lo hubieran... ¿qué pasa con esa iglesia? ¿Se pierde, mi gente? Se pierde ahí mismo, porque ellos están haciendo reino de lo que era. Se pierde. Entonces, ellos no estaban evidenciando la libertad que recibimos en Cristo, de que el Evangelio no se vea como pasos, sino que se vea como una gracia salvadora. ¿Y qué pasa? Los judíos no evidenciaban fe. Ajá. Porque ellos decían, hay que hacer cosas. Usted tiene que circuncidarse. Y hay que hacerlo. Y esto es una insistencia. Y desde la iglesia, desde Moisés, señores, estamos con esto. Que la iglesia y repite, y recicla, y recicla. ¿Y por qué tú piensas que tú eres diferente? Señor, es lo mismo. A lo largo de la palabra evidencia la misma situación. El creyente vanagloriado de su condición de salvo, siempre salvo, es incapaz de escudriñar su interior para escudriñarla a través de la palabra y decirse a sí mismo, espérate, no te lo paloteo. ¿Acaso puedo yo decir que soy un portador del Espíritu Santo? Esa es la pregunta más elemental del creyente. Porque si recibimos la fe por la justificación, bueno, la palabra es sin fe es imposible agradar a Dios, entonces significa que si yo no puedo agradar a Dios, yo no tengo fe, si yo no tengo fe, no tengo el Espíritu Santo, Señor. Eso es así de sencillo. Es evidente que somos un individuo en constante mejora. Estamos siempre mejorando, cambiando, evolucionando mejor. Y que van a haber partes de mí que necesitan ser perfeccionadas, pero por eso es que me llama la misma palabra, el mismo versículo, y me dice, ok, escudriñate tú mismo. De eso es lo único que tú puedes gloriarte de lo que tú has hecho. Tú no puedes ver más nada, tú no puedes mirar hacia afuera. Esta carga nos manda a mirar hacia adentro todo el tiempo. Aunque lo que salga de nosotros sirva a otros, es porque desde dentro ya se ha perfeccionado, ya se ha trabajado. Sería interesante que pudiéramos recordar que ese sacrificio que habla en Gálatas 4 nos hace herederos de todas las cosas, hasta de la comisión de servir a Cristo. Y lo que va a aparecer en la iglesia, saber que no es Cristo, que lo va a aparecer es tú y yo, porque somos herederos de todas las cosas con Cristo. De la persecución, de la angustia, de todo lo demás, pero nada de eso nos va a someter, porque vivimos, ¿verdad?, con paciencia y con paz y con gozo. Así que nada de eso me va a atribular. Esto sería como, imagínense que usted va a una clínica linda, una cosa espectacular, con unos pasillos, una cosa linda. Y cada vez que usted abre un consultorio está lleno de basura, está sucio, lleno de sangre, lleno de todos. Y el doctor que viene, mi hermano, le pierde la boca, no se baña, tiene la mano sucia y los guantes de que ha atendido 18 pacientes y lo va a atender a usted. Usted dice, no, mi amor, yo no voy de aquí, usted será. Porque a pesar de que usted llegó a esa clínica, eso estaba lindo, eso estaba limpio, eso se veía espectacular. Cuando usted entró al consultorio estaba así, y después usted fue a otro consultorio y estaba igual, y después usted fue a otro consultorio y estaba igual, y todos los doctores estaban igual. Entonces es lo mismo, ¿de qué te sirve a ti para ser creyente si dentro de ti no está el fruto del Espíritu? Usted puede llegar a un sitio y ver a áreas que hay que mejorar.
Y usted como más paciente, porque cuando usted va a una clínica que le están remodelando un lado, usted no va a decir, ay, ya qué loca de la clínica. Usted dice, ay, están ampliando la clínica. Ay, hay mucho paciente aquí, mucho paciente. ¿Verdad? Pero cuando está sucio, tú dices, ay, no, mi amor. Ay, no, bebé, no, mi vida. O cuando tú vas a una casa ajena, y te dicen, me da un chin de amas, y el agua se descubra, y hiede a huevo. Tú dices, ay. ¿Qué? ¿Qué es lo que tú estás dando entonces? Tú estás dando una agua limpia, cristalina. Eres tú esa agua que tú te beberías. Eres tú ese hermano que tú quisieras tener. Eres tú ese ministro que usted quisiera tener. Eres tú un fruto, una evidencia del Espíritu Santo. A esa que nos llama la palabra, señores. Y esto es ahora. Esto no es mañana. Esto es ayer. Yo no sé si ustedes supieron, hermano. Yo no sé. Pero nada que yo digo, Señor, tú te la puerta. Ay. Y yo hablaba con una hermana y le decía, yo me pregunto si a mí me quitan la Biblia, si a mí me quitan los ojos, me los sacan en una persecución, porque yo hablo mucho. Yo hablo demasiado, yo hablo mucho de la noche. Te quedo viva, porque no hay cosa más grande que tú estás pasando trabajo, tú no te mueres. Es una cosa fuerte. Y yo decía, ay, sí, todo esto yo puedo evidenciar como quiera. Yo tengo la capacidad de, si me quitaran todas estas cosas, tengo yo la capacidad, yo me pregunto así, ¿tengo yo la capacidad de no abandonar el Evangelio? No escuché el pueblo decir amén. Y si todo el bienestar que yo tengo ahora me lo quitan, tengo yo que vivir como Pablo, mi gente, o como Elías, y me toca a mí ese candelazo, y que en una cueva me metió. Señor, el pueblo quiere escucharte. ¿Puedo yo seguir sirviendo al Señor? Estamos muy cómodos, señores, y la modernidad nos sigue haciendo pecar de las mismas maneras, que está más incómodo que caminar y andar un burriquito en un desiertazo, un solazo, un calorazo, 500 libras de ropa. Y no se bañaban. Y el bañarse vino con el Señor, es una cosa fuerte. Imagínate predicar a una gente que no se bañara, y usted está el gozo del Señor de la fuerza que me anima a vivir cada día. Y usted ama de todo. Pero imagínese usted que se quede en las situaciones más complejas, porque la iglesia de este país sufrió la persecución más grande del universo. Vamos a decir que estamos en un país más complicado. ¿Usted es capaz de permanecer en el Evangelio? ¿Usted es capaz de evidenciar el fruto del Espíritu? Esa es la pregunta. Porque el Señor no me manda a sacrificar, a decir que soy salvo, a parecer que soy salvo, a tener una apariencia de piedad, de amor, de gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y que al final yo no sea nada de eso. La iglesia, o sea, tú y yo, todos, tenemos un solo trabajo. ¿Tú estás haciendo ese trabajo? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Tu iglesia? Ok, me van a morir. Y oramos que se acabó. Gracias, Señor, por traernos hasta aquí. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Gracias, Señor, porque tú al hijo que amas disciplinas, y tú al hijo que amas corriges, amas
Es mi ruego, Dios, que no mires nuestra naturaleza pecaminosa ni mires nuestros deseos, sino que pongas tú en nosotros el querer como el hacer, que pongas tú en nosotros el deseo y el ánimo pronto para hacer la evidencia del Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor, por ese regalo que no merecimos, que no buscamos, por el cual no trabajamos, y tú escogiste en tu gloria y en tu forma venir, morir por nosotros y otorgarnos esa gracia que es la que tenemos de ser salvos. Gracias, Señor, por esa bendición, por esa misericordia que tú derramaste y pusiste sobre nosotros de ser salvos. Gracias, Señor, por traernos hasta aquí, por permitirnos, Señor, la oportunidad de ser iglesia. Te ruego, Cristo, que tú seas quien dirijas nuestros corazones, nuestra voluntad, nuestros deseos, y que pongas, Señor, tú el deseo de escudriñarnos a nosotros mismos y someter nuestra carne a ti y poder recibir de ti la enseñanza, la corrección, que podamos hacer los ajustes y, Señor, que podamos estar listos y preparados para prestar defensa de la fe que nos regalaste con tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Te pido que nos lleves con bien y que bendigas nuestro día y nuestra semana que inicia en el día de hoy. Protégenos del enemigo que está al acecho, está al asedio, está listo para destruir a tu iglesia. Te ruego, Dios, que pongas tus ángeles alrededor de nosotros, que nos acompañen y que sean con nosotros para defendernos en esta lucha espiritual en la cual estamos. Te ruego, Cristo, todas estas cosas no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Adiós.